tener una sociedad por acciones en Estados Unidos, en el país donde ustedes están operando. Siempre es bueno empezar con una operativa en el país donde están y luego ir viendo de formar una holding. ¿Por qué? Bueno, creo que el punto es, creo que un paso antes incluso de por qué la holding es, por qué la empresa, ¿no? La empresa es muy importante para separar el patrimonio de la persona física a la persona moral, como le dicen en México, a la persona jurídica, como le dicen en otros países de Latinoamérica, o a la empresa, básicamente. Los patrimonios de los accionistas son distintos a los patrimonios, al patrimonio de la compañía, ¿no? Y eso también con respecto a las responsabilidades que puedan tener por operación, ¿no? Eh, eh, Ahora, ¿por qué una LLC? ¿Por qué una C Corp? ¿En qué momento? Eh, una startup tiene la necesidad de formar una holding básicamente por tres razones. Expansión, primero, levantamiento de capital, ¿no? Si ustedes están, por ejemplo, en Perú, como César o como Cristian, eh, a partir de 450.000 dólares, ya no lo encuentras exclusivamente en Perú. Eso significa que tienes que salir a buscar ese financiamiento en el extranjero, a fondos regionales tal vez, o a inversionistas ángeles de otros países, ¿no? Estos fondos, hay un consenso unánime dentro de Venture Capital que Delaware es la jurisdicción más accesible para estos fondos. Entonces se necesita poner una holding en Estados Unidos, en Delaware, para levantar ese capital. Otra razón es que van a abrir un, eh, que van a abrir otro país, ¿no? Un proceso de expansión internacional. Deben de poner una holding encima que sirve como un paraguas, ¿no? Que acumula las operaciones de otros países bajo un mismo vehículo. Entonces ustedes van a levantar el dinero acá, van a tener el accionariado, el cap table arriba, y en las operativas van a estar 99.99%. Hay pocos países en Latinoamérica que puedes tener un solo accionista. 99.99% va a ser propietario la holding y eh, la holding va a ser dueña de estas compañías operativas, ¿no? Y la tercera razón, que es normal, pero cada vez es menos porque van saliendo nuevos jugadores, es un tema de acceso a pasarelas de pago regionales, ¿no? Antes era Stripe, sé que Mercado Pago ya se ha metido a trabajar con más países, ¿no? Pero hasta hace unos meses, quiero decir, inicio de año, era una razón importante el tener Stripe en Estados Unidos, el tener Stripe, que para tener Stripe necesitas una cuenta en Estados Unidos, y Stripe te permite cobrar a cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Eh, entonces, eh, para que se lleven de esta parte es el momento correcto para poner una compañía, que puede ser una LLC o una C Corp, y va a depender mucho de en Estados Unidos, qué tipo de inversionistas tienen, cuál es cómo están pensando que es su estrategia de exit, quién los va a comprar, ¿no? Todo eso, todas esas preguntas nos llevan a decidir si conviene tener una C Corp o una LLC como holding. Bien. Todo lo que es la parte, bueno, negocios, finanzas. Ah, Daniel ahí levantó la mano si quieres consultar antes de Hola, meterme Daniel. con el tema. Hola Alberto, Gabriela, gracias. Sé que lo esbozaste, Alberto, pero ¿podrías mencionar unas razones por las cuales, así sea a 3.000 pies de altura, uno podría inclinarse por una LLC o por una C Corp? Pues, ¿por qué uno ir por una o por otra? Sí, claro. Lo que pasa es un poco de experiencia sobre cómo se llevan a cabo los exits en Latinoamérica. ¿Cuándo te sirve una C Corp? Una C Corp te sirve para operar en Estados Unidos. A ver, un paso antes. La LLC es una empresa, una entidad transparente. ¿Qué significa eso? Que tanto las utilidades como las pérdidas fluyen directamente a los accionistas, que no son accionistas, son members de una LLC, ¿no? Al ser una entidad transparente, eh, esto, te imaginarás, preocupa a los inversionistas también que puedan estar ahí encima, ¿no? Como dueños. Eh,
Pero, ¿qué es lo que sucede? Que esto hace mucho sentido para fundadores latinos, porque muchas veces los exits en startups latinoamericanas se estructuran a través de la compra de las operativas y no de la compra de la holding. Me explico, si tú tienes una empresa en Colombia, si tú tienes una startup que tiene una sociedad en Colombia eh, y pones una holding en Estados Unidos, imagínate que pongas una C Corp. La C Corp no es transparente, la C Corp paga aproximadamente 21% de corporate tax, ¿ya? Si tu exit se da a través si a ti te compra una empresa colombiana, la empresa colombiana no tiene ninguna razón por la cual comprar una C Corp, una empresa americana. Le va a convenir mucho más comprar a tu operativa. Entonces, si compra tu operativa, esa compra, ese ingreso de la venta de la operativa, va a ir al dueño de la operativa. El dueño de la operativa es la holding. Entonces ahí vas a pagar 21% de corporate tax, aparte de lo que van a pagar después los accionistas de la C Corp para bajar ese dinero a sus países, ¿no? En cambio, si tienes una LLC que es transparente, si tú compras una operativa, eso fluye directamente a los accionistas, ¿sí? Caso distinto es, no, Alberto, sí, yo tengo una empresa en Colombia, pero mi segundo país, el segundo país que estoy viendo es Estados Unidos, ¿no? Entonces, si tú estás viendo de operar eventualmente en Estados Unidos, no es una locura pensar que una empresa americana te va a comprar, ¿no? Entonces, al americano le conviene mucho adquirir una C Corp, le conviene más adquirir una C Corp que una LLC, porque tiene algunos beneficios tributarios, porque les hace mucho sentido. Eso es a 3.000 pies de altura, Daniel. ¿Por qué decidir entre una C Corp y una LLC? Es básicamente en la historia cómo se han realizado los exits en Latinoamérica. ¿Se entendió? Se entendió. Gracias, Alberto. Bien, dale, Gaby. Vamos. Bueno, aparte del tema de la estructura legal, que es súper importante, como explicó recién Beto, ser muy claros y concisos y simples a la hora también de transmitir al inversor cuál va a ser el modelo de negocio, ¿no? O sea, si va a ser un mercado al que apuntamos B2B o B2C, cuál es la industria, a qué mercados estamos apuntando dentro de nuestro proceso actual y de expansión a futuro, ¿no? O sea, siempre acá la trazabilidad y el crecimiento que tiene cada una de las startups va más que nada por la internacionalización y crecimiento futuro que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, todo esto tiene que tener una lógica, no solamente con el modelo de negocio, sino también con los números, ¿sí? Principalmente los financials, y cuando hablamos de el famoso TAM, es acá dimensionar correctamente el mercado al que estamos apuntando, ¿no? O sea, qué países vamos a estar atacando geográficamente y acompañado con el plan, ¿no? Del soft landing que se va a hacer en cada uno de estos países para justamente transmitir este roadmap, ¿sí? O la estrategia de mediano y largo plazo, porque el valuation y después toda la negociación que tengamos a futuro va a estar 100% ligado con esto. Esto no significa que tenemos que hacer un análisis tal vez muy detallado en el pitch o en la presentación. Sí tenemos que ser muy concisos, por eso mantener la simplicidad principalmente, tener el backup por si alguien tiene alguna duda o consulta de cómo estamos haciendo las cosas, pero tiene que ser más bien gráfico y transmitir todo este potencial que tiene la startup, ¿sí? Y con el impacto relacionado a la escalabilidad que va a tener la startup a futuro. Bueno, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Los acuerdos verbales sin documentación escrita puede ser problemático en el cercano, lejano futuro, ¿no? Es esencial tener contratos por escrito para acuerdos clave, como acuerdos de la sociedad, acuerdos de confidencialidad, contratos de proveedores, clientes, empleados. Esto va a evitar mucho conflicto, sobre todo con colaboradores clave. Muchas veces le decimos a un colaborador clave, sí, te doy 4% de la compañía, ¿no? En un vesting, y eso queda conversado, o peor aún, queda en un correo. Eso en el futuro puede traer muchos problemas, sobre todo en este tipo de, digamos, comunicaciones de vesting, ¿no? Donde tú hablas y me parece que lo vamos a ver más adelante, de porcentajes y no de números de acciones, puede causar expectativas incorrectas, ¿no? También contratos, muchas veces sobre todo cuando estamos empezando con nuestras empresas, avanzamos con
una orden de servicio, con las facturas, y eso ya lo tenemos como, ok, ya está el cliente, ¿no? O también nosotros mismos cuando contratamos, ¿no? Sobre todo, imagínense cuando contratamos desarrolladores de tecnología, me ha pasado muchísimas veces recibir clientes que contrataron a una fábrica de software para que les desarrolle la tecnología y no llevaron ningún acuerdo. Esto termina el 100% de las veces en que el proyecto nunca se entrega a tiempo. Y eso causa, muchas veces causa más pagos porque se dice, no, me pediste este cambio, esto cuesta más, ¿no? En cambio, cuando tienes un contrato y tienes bien delimitado cuáles son los hitos, en qué momento vamos a entrar, cuántos cambios podemos hacer, cuánto te tengo que pagar y cuándo lo tienes que entregar, pero lo más importante, la cesión de la propiedad intelectual, ¿no? El hecho de que ustedes puedan poner por escrito que este trabajo y este pago se está haciendo en nombre de la compañía y que la propiedad intelectual que se genere está a favor de la compañía. Esto es súper importante y los va a ayudar a evitar conflictos con proveedores, con clientes, con sus propios colaboradores. Así que pongan por escrito ya los contratos o los documentos que son un poco más importantes para la compañía. Busquen apoyo, ¿no? Busquen apoyo. Siempre digo que los emprendedores son clientes difíciles porque son autodidactas hasta contra su propio bien, ¿no? Y esto lo digo porque me ha tocado muchas veces ir a pelearme por contratos que se firmaron con ChatGPT, ¿no? ChatGPT es una súper buena herramienta para no empezar con la hoja blanca, digamos, pero no puede ser la hoja final, ¿no? Me ha tocado muchas veces entrar a tratar de analizar ambigüedades de contratos descargados o términos y condiciones de una empresa americana que los tradujeron y los pusieron en sus empresas en México, ¿no? Todo esto ayuda, pero eventualmente tienen que pasar por algún abogado para que realmente tengan la validez y dependiendo de la importancia que tiene para ustedes, ¿no? No podemos esperar que todas las startups estén en full compliance desde el día uno, pero mientras que estos documentos vayan siendo más importantes y esenciales para la compañía, como lo puede ser un contrato comercial plantilla, ¿no? Muchos emprendedores avanzan sin ningún contrato a dar sus servicios, cuando en verdad lo que necesitan es asesorarse de un abogado que les dé un contrato, es un contrato. Les preparan un contrato plantilla que ustedes pueden utilizar con absolutamente todos sus clientes, ¿no? Entonces, sí, las palabras se las lleva el viento, es importante poner las cosas por escrito. Sí, muy, muy ligado con lo que mencionaba ahí Beto. Obviamente siempre primero está la racionalidad, después de la tecnología, ¿no? Inteligencia artificial es como que nos da una mano bastante significativa, automatiza muchos procesos, lo mismo pasa con la pata financiera, ¿no? A veces bajar templates de la web o que alguien consiga un template que alguien usó tal vez para otro proyecto, pero sirve de base, pero hay siempre la mirada profesional y experta es como que es necesario para terminar de cerrar el análisis conjunto, ¿no? Que eso es algo que todavía la inteligencia artificial, por lo menos a hoy, todavía no puede reemplazar. En un par de años tal vez las cosas cambian totalmente, pero bueno, acá lo que las oportunidades escalables a lo que, complementando lo que decía anteriormente, lo que es importante es, aparte de mencionar, voy a ir a 5 países de acá a 5 o 6 años, o voy a llegar a los mejores mercados del mundo, lo importante también es demostrar el cómo, ¿no? O sea, cómo vamos a llegar a cada uno de esos países, ¿no? O sea, pues de la intención al hecho, justamente hay un trecho importante, ¿no? Y ahí de tener un plan de marketing, de estrategia de go-to-market, de cómo se va a ir llevando a cada uno de esos mercados, la investigación de mercado que hay que ir a hacer en cada uno de los países que nosotros vamos a abordar, mismo, tal vez hacer un par de viajes allá, sentarnos, entender la cultura, si lo que nosotros estamos ofreciendo en términos de producto o servicio tiene la demanda dentro de cada uno de esos países al que nosotros estamos apostando y apuntando. Y después también vienen todas las particularidades después de cómo vamos a ir haciendo todos los números que al fin del día después van a avalar de alguna manera una proyección que no deja de ser una proyección, ¿no? Pero acá lo importante es que
El inversor que quiere ver el potencial de crecimiento y un mercado lo significativamente grande que justifique su inversión, ¿no? Pero obviamente todo esto tiene que tener bajo un marco de razonabilidad, ¿sí? Y aplicabilidad que dentro de los financials y capabilities que tengan cada una de las startups, si realmente pueda llegar. Entonces ahí tener delimitada esa estrategia de cómo se va a ir escalando, ¿sí? Y obviamente no podemos ir a 5 países en un año. Eso también es un error muy común que también mismo en las proyecciones. Yo quiero ir a 5 países, entonces yo ya desde el año 1 empiezo a vender en todos los mercados. No es realista, ¿sí? Sino tiene que ser más progresivo, empezando tal vez con 1 o 2 países, el de origen y otro que tenga un poco más de conocimiento, y después ir desarrollando cómo va a ser el desembarco, y obviamente que las ventas tal vez no van a ser el mismo año en que nosotros vamos a desembarcar, ¿no? Eso también lleva todo un proceso madurativo que tiene que empezar a realizarse. Sí, tal cual. Y ahí construyendo sobre lo que dice Gaby, hay una frase que a mí me gusta mucho al momento de pichar, que es incertidumbre en las proyecciones, pero certidumbre en los gastos, ¿no? Yo nunca, 12 años viendo Venture Capital, he visto proyecciones que se cumplan al pie de la letra. A veces, normalmente se quedan cortas, a veces se van y pasan las proyecciones, pero nunca se cumplen. Ahora, eso, las proyecciones, puede existir cierta incertidumbre en las proyecciones, porque depende de muchas cosas, pero en tus gastos, en tu planeamiento, no tendría que haber tanta separación de ese planeamiento sobre tus gastos, ¿no? Entonces, de cara a una expansión, tener claro qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si eres una fintech, siempre se recomienda hacer un mapeo regulatorio antes de entrar al país, porque si entras al país, gastas marketing y luego te enteras de que necesitas una licencia de entidad de transferencia de fondos para hacer ciertos servicios, y esa licencia sacarla te cuesta 5 meses y $250,000, es un golpe importante para tus planes, ¿no? Entonces hacer ese análisis previo siempre es importante. Sobre el equipo y sobre todo en etapas tempranas, tenemos que entender que los inversionistas no invierten en ideas, sino invierten en equipos. Cómo esos equipos han acumulado las experiencias personales y profesionales para solucionar el problema del que se han enamorado y el que han inspirado de alguna manera al inversor. El inversor se inspira del problema y le llega el problema que ustedes están tratando de solucionar. La solución que están pensando hoy no va a ser la última solución, no va a ser la solución. Van a tener muchos obstáculos en el camino y por eso los inversionistas invierten en el equipo que ha acumulado las experiencias suficientes para sortear todos esos obstáculos que se les van que se les van a venir. Probablemente van a pivotear más temprano que tarde, pero pasa, ¿no? Entonces es importante que los fundadores, que el equipo fundador sea un equipo complementario, ¿no? Si me pasa también que tenemos 2 personas tech en el equipo de fundadores, no hay nadie que sepa de finanzas o nadie que sepa de administración, o el contrario, ¿no? Me ha pasado, hemos levantado capital para un proyecto de EdTech relacionado con recetas nutricionales y cocina, ¿no? Y los fundadores eran un cocinero y un doctor, ¿no? Para poder sorprender e inspirar al inversionista, es importante que el equipo tenga skills multidisciplinarios, ¿no? La idea puede ser brillante, pero sin un equipo por detrás que la lleve al mercado, eh, deja de tener sentido. Bueno, y complementando siempre el todo, acá no podemos solamente mirarnos a nosotros, sino que es importante ver al mercado y dentro del mercado quiénes son los actores, ¿no? Tanto los competidores directos como indirectos. O sea, las reglas del juego de los negocios cambiaron ya hace un par de años. Antes estaban las grandes corporaciones que reconocían bien la competencia y era una guerra de las grandes empresas. Hoy en día una startup puede competir con una compañía multinacional que tiene 100 años en el mercado, ¿no? Entonces, hoy en día la competencia existe en todos lados, ¿sí? De forma directa, o que se ofrecen mismos productos, mismos servicios, o de manera indirecta, ¿no? Que nos pueden sustituir tal vez con algún otro producto. Entonces,
para entender principalmente cuál es nuestro valor agregado y diferenciación que podemos tener para que nuestros clientes nos elijan frente a otros, es importante entender quiénes son, qué ofrecen, qué diferenciación voy a hacer yo con respecto a los otros actores, ¿sí? Y también entender cuál va a ser el market share, ¿no? La posición de mercado. Y ahí también, sobre todo en los primeros años, un error muy común es poner un market share muy alto, pues la realidad, o sea, la construcción de un market share lleva su tiempo hasta construir una imagen de marca, que los consumidores nos recuerden y que nos compren reiteradamente y no que sean los early adopters que tal vez nos compran una vez y después dejan de comprarnos, sino que en el tiempo se sostenga esta compra, ¿no? O sea, esta elección por parte de los consumidores de nosotros. Entonces, para justamente posicionarnos de una manera estratégica, ¿sí? Y poder transmitir después ese valor agregado que le vamos a estar dando al consumidor, es importante entender quiénes son los actores, qué ofrecen, yo qué voy a ofrecer más, un pricing, un mayor valor agregado, una mayor conveniencia, una eficiencia operativa. Hay que encontrar cuál va a ser ese valor agregado o diferenciador que vamos a tener y comunicarlo de la mejor manera posible para que justamente los consumidores nos puedan estar eligiendo a nosotros frente al resto. Sí, ahí les cuento, yo estoy en el México Tech Week ahora mismo haciendo eventos, siguiendo muchos eventos y le preguntaban el martes a un panel de Managing Partners de fondos de Venture Capital cuál es el clásico speech de secret sauce que tienen fundadores al momento de levantar capital. Y lo que dijo un inversionista super top fue, somos un océano azul, hay un océano azul en el mercado, que significa que no hay competidores, ¿no? Somos los únicos que están haciendo esto. Y todos se rieron porque es real, ¿no? Muchas veces fundadores salen y dicen, sí, no hay competencia en lo que queremos hacer. Y eso solo denota que no han hecho una buena investigación. O que están viendo solo su país, que es peor todavía, porque significa que no tienen visión global o visión por lo menos regional, ¿no? Entonces, hagan bien ese análisis de mercado y tengan bien cercanos sus competidores, ¿no? Incluso también eso sirve para realzar la propuesta de valor de ustedes en el mercado, ¿no? No teman a mostrar quiénes son sus competidores, por más que sean súper grandes. Eso significa que hay mercado para desarrollar lo que ustedes están haciendo. Ya les contaba un poco antes sobre propiedad intelectual, ¿no? Tienen que considerar que todos ustedes, creo, salvo Salma, son empresas de tecnología, ¿no? Puede que crean que tienen no sé, que tienen un fondo tal vez, como QC Fund, o que tienen una empresa de inversión en real estate, ¿no? Pero en realidad lo que son empresas de tecnología. Como Rappi no es una empresa de logística, es una empresa de tecnología. Como Uber no es una empresa de taxis, es una empresa de tecnología, ¿no? Entonces tienen que proteger de forma correcta su propiedad intelectual porque significa el activo más importante de su compañía. En ley sobre derechos de autor en Latinoamérica, el desarrollador de la tecnología es coautor de esa tecnología, salvo se determine de forma distinta en los contratos de desarrollo. Entonces, sean muy conscientes de incluir, primero de tener contratos con sus desarrolladores, ¿no? Me ha pasado antes que en el marco de un éxito de una compañía que nos contrataron para asesorarlos en la venta de una compañía, haciendo un self-assessment, que es como un due diligence que se hace la propia compañía, levantando y haciendo muchas preguntas, vimos que al inicio del desarrollo contrataron a alguien en la India, contrataron a alguien en Argentina, contrataron a desarrolladores con los que con los que tipo les pedían, oye, ayúdame con este módulo, ayúdame con esta parte del UX, ¿no? Ellos hacen coautores de esa tecnología. Entonces, eso puede significar un recorte en la valorización al momento de venta porque se presenta como una contingencia, ¿sí? Entonces, como bien dice ahí, la falta de protección puede dejar a la empresa vulnerable a infracciones y competencias desleales, ¿no? Y acá también, ¿no? en la parte de desembarco o de soft landing en un país, no solo habla de la propiedad intelectual
asociada al desarrollo tecnológico, sino también a la marca, ¿no? Me ha pasado mucho que una compañía le mete 6 meses de esfuerzos de marketing, esfuerzos comerciales, y luego le llega una carta de otra compañía que se llama igual, que les dice, oye, no puedes usar mi marca, ¿no? Entonces, vean el registro de las marcas antes de invertir en esfuerzos de marketing, ¿no? Eso es súper claro. Y también están los datos personales, que de alguna manera son propiedad intelectual. Todos los países ya desde hace varios años tienen vigente una ley de protección de datos personales. Mientras va avanzando la tecnología, esto se va haciendo más y más relevante. Y los países le van, a nivel de autoridades gubernamentales, le van dando más importancia. Entonces, fíjense también, o por lo menos pónganlo en su lista de prioridades, la adecuación a la ley de datos personales de su país. ¿No? Hay bancos de datos personales, está la política de privacidad, el aviso de privacidad, y algunos otros documentos claves que son ya sea para dentro de la plataforma como para internamente en la compañía, cómo tienen que cuidar esa data. Bien, luego también es importante en el estadio en que estemos, ¿no? Aunque sea pre-seed, seed o ya en crecimiento, mostrar todos los logros y los credentials que tienen como startup, ¿sí? O sea, poner todas las cartas sobre la mesa, la verdad que ayuda, ¿sí? Y delimita un poco también la confianza del perfil de la startup con el inversor con el que estamos hablando, ¿no? Y esto puede ser en términos cuantitativos o cualitativos, ¿no? Cualitativos, tal vez alguna alianza estratégica, o algún joint venture o alguna conexión importante que se haya realizado, un reconocimiento. Y por otro lado están las métricas cuantitativas, ¿sí? Que principalmente están relacionados con KPIs, que pueden ser o financieros o operativos, los que siempre escuchamos o hablamos, que es el cash burn rate o runaway, o para limitar el tiempo de vida que tiene la startup antes de quedarse sin efectivo, cuánta plata estamos quemando mes a mes, que eso es súper fundamental, sobre todo en estadios iniciales. Ahora cuando estamos un poco más en crecimiento, en growth, y entender cuál es la performance que tenemos a nivel de negocio en términos de crecimientos y usabilidad de las plataformas o compra de los bienes o contratación de los servicios que estamos realizando, ¿sí? Entonces, todo eso que genera evidencia de lo que fue ganando como tracción por parte de la startup en el mercado. Y tracción es una palabra que se utiliza muchísimo, sobre todo al principio, entender qué tracción tenés hoy en día o qué tracción esperás a futuro, ¿sí? Se han levantado muchísimas rondas con solamente pipeline, ¿sí? Sin tener tal vez algún contrato firmado. En otras ocasiones, algunos inversores o perfil de VCs prefieren ya contar con esa tracción ya generada, eso significa ya con productos y servicios y con ventas, ¿sí? Especificadas, pero ahí siempre lo importante es no perder el pipeline comercial, perseguir constantemente el perfil comercial para seguir generando, obviamente, la atracción y los leads que estamos buscando en el mercado, ¿no? Y eso sí es importante tenerlo bajado a tierra, o sea, medido, cuantificado, de la manera más confiable posible, ¿sí? Por eso hoy también es necesaria una mirada financiera y de negocio justamente para calcular y recabar toda esta información, que tal vez en sí la métrica no es difícil de calcular, que es una fórmula o es una metodología que la verdad no tiene demasiadas complejidades, o sea, el mayor challenge es en obtener la información y, confiable y en forma oportuna. Totalmente cuando no tenemos un CRM o no tenemos tal vez un sistema, que es totalmente común, normal y habitual, pero tal vez nos manejamos con planillas de Excel o con documentos que vienen de distintas fuentes de información, entonces hacer el join de toda esa documentación lleva un montón de tiempo y la verdad que eso es lo más time consuming, si se quiere, a la hora de poder determinar y estimar esto. Sí, ahí por ejemplo, tenemos nosotros de clientes a Kayak, a Salcantay, a Seaya, a Impacto Capital, que son fondos de la región, y uno de los dolores más importantes que tienen es la información que reciben de las empresas de su portafolio, ¿no? También con Gaby, cuando vemos servicios de fundraising support, cuando ayudamos a las startups a levantar capital, un error muy común es la determinación
del Tam Sam Som, ¿no? Cómo ponen cualquier número y entramos ahí a hacer preguntas sobre cómo has llegado aquí y suelen estar errados, ¿no? Esto también lo mencioné antes, ¿no? Los acuerdos entre fundadores, ¿qué pasa si es que un fundador se va? ¿No? La mayoría de las startups fracasan por peleas o desalineamientos entre los fundadores. Y ahí me gusta tener quitarle un poco cualquier tipo de malicia, porque normalmente los fundadores se llevan súper bien y se aman y se adoran, pero ¿qué pasa si uno de los fundadores está ganando $500 al mes? Uno de los fundadores tiene un hijo y le ofrecen un trabajo en Google para pagarle $350,000 al año, ¿no? Me gusta poner ese ejemplo porque le quito un poco la malicia. ¿Qué pasa si un fundador se quiere ir porque es la oportunidad de su vida, ¿no? Se va a ir de la compañía y se queda con el 50%, que si es que lo tiene, ¿no? Eh, es mejor tener estas conversaciones sobre qué pasa si un fundador se va. Es mucho mejor tenerlas cuando las cosas están bien que tenerlas cuando las cosas están mal, ¿no? Entonces hay algo que se llama el Founders Vesting, que lo que hace es eh, graba las acciones o garantiza las acciones eh, eh, al, a la participación del fundador con el proyecto, ¿no? Me ha pasado también que son 3 fundadores y uno no estaba de acuerdo con dónde querían llevar los otros 2 la visión del startup y decide salirse del startup, ¿no? Y este fundador tenía 33% de la compañía y lo que dijo es, oye, acabamos de levantar una ronda a $3 millones. La compañía vale 3 millones y yo tengo 33%. Si quieren mis acciones, me tienen que dar $1 millón, ¿no? Y mira, y porque soy buena gente, se lo voy a dejar a mitad de precio, ¿no? Y porque soy buena gente, les voy a dar 75% de descuento. Me deben, si me quieren sacar, $250,000, ¿no? Entonces, eviten esas conversaciones, esas negociaciones a futuro, trayendo estos temas a la mesa entre socios y realmente tocando los puntos de, oye, ¿qué pasa si uno se tiene que salir, ¿no? Eh, Emprender es muy retador, es muy solitario eh, y muchas cosas pueden cambiar y es muy largo también, ¿no? Es una carrera a largo plazo. Entonces, imagínense qué es lo que puede pasar en 10 años, muchas cosas. Entonces, tengan estos acuerdos claros de qué pasa si uno de los fundadores se quiere ir o lo quieren votar. También puede pasar que uno de los fundadores algo pasa en su vida personal que no está, digamos, entregando como lo hacía antes, y los otros 2 fundadores toman la decisión de separarlo de la sociedad. También conversen qué pasa en eso, ¿no? Tener un acuerdo de salida claro es súper importante y apenas lleguen a rondas un poco más altas, eh, normalmente las inversiones de Friends and Family no son inversionistas muy sofisticados, pero apenas metan un inversionista ángel, les van a pedir tener un vesting. Así que ya tengan esas conversaciones más temprano que tarde. Bien, después tema de cuánto salimos a buscar financiación, ¿no? Acá lo que es importante es primero tener una proyección clara de cuánto es el cash flow que necesitamos a futuro para poder levantar una ronda de inversión, principalmente para no pedir de más, ¿sí? Por tener un gusto de pedir eh, de manera generalizada y no tener cuantificado bien a qué se va a aplicar y cuánto se va a aplicar, sino tener una noción clara y transmitir esta noción clara, ¿no? De cuánto es el monto de financiamiento que vamos a salir a buscar y cómo se van a utilizar esos fondos, ¿no? Pues básicamente los inversores siempre van a querer entender a qué se va a aplicar y cómo se van a aplicar todos los fondos que vamos a estar inyectando o recibiendo en el caso de la startup, ¿sí? Y para eso los 2 ratios que hablamos anteriormente, el burn rate y el runaway, son las 2 bases de estimación de esto, como para ir con esta premisa que va a estar ligada directamente con el equity al que vamos a estar nosotros diluyéndonos, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo la evaluación de la startup, ¿sí?
a mayor valor que estemos pidiendo, tal vez más equity nos vamos a estar diluyendo. Entonces ahí empezar a pensar y negociar las valuaciones pre y post money forma parte de la estrategia que también tenemos que adoptar para no licuarnos demasiado, sobre todo en las primeras rondas de inversión, y llegar en Serie A con un sharing mínimo de un 50% en el marco ideal, ¿no? O sea, después cada startup va a tener sus particularidades de acuerdo a las necesidades y urgencias que tengan, pero cuanto menos se diluyan en estadios iniciales, van a poder ir tal vez creciendo de una manera un poco más sana, teniendo el control, ¿no? O sea, justamente manteniendo el sharing de la startup. Y después, bueno, ¿en qué se va a aplicar los fondos? En contratación de personal, de tecnología, generalmente es el más común, en la expansión en otros países de Latinoamérica, en planes de marketing, o sea, ahí tenemos que ser muy precisos y claros con cuáles van a ser esas aplicaciones y cómo después el negocio va a repuntar o se va a generar esa base líquida de fondos para inyectarlos al capital de trabajo y obviamente después ir generando un mayor revenue y mayor crecimiento, ¿no? Sí, proyectar ilusiones futuras. Lo que decía Gaby, ¿no? Es importante que ustedes lleguen terminando la Serie A con 50%. Eh, em, no proyectar ilusiones futuras, lo que termina sucediendo es que no llegan con suficiente capital, con suficiente participación de la compañía y los fondos pueden ver eso desde dos rondas anteriores, ¿no? Si tú te diluyes en tu primera ronda 30% y en la segunda ronda te vas a diluir 15%, si bien sigues en un número, digamos, correcto, a ese inversionista de tu ronda seed no le va a gustar participar de ese financiamiento porque sabe que en el siguiente pierdes control de la compañía, ¿no? Entonces es súper importante que calculen esa dilución. Eh, levantar capital es importante para poder expandirse, pero tenemos que proyectar cuánto es que nos vamos a diluir, porque de lo contrario a futuro nos puede impactar negativamente en ese convencimiento de inversionistas para que nos inviertan. Eh, tienen que tener en cuenta cuál es el racional de un inversionista cuando invierte, ¿no? Si yo estoy invirtiendo $100,000 a una valorización de 3 millones, tú me tienes que decir para qué vas a utilizar ese dinero y a dónde te va a llevar ese dinero, ¿no? Tú estás levantando, imagínense, están levantando $450,000 a una valorización de 3 millones. Ustedes tienen que poder trasladarle al inversionista cómo con estos $450,000 ustedes van a llevar a que esto, a una siguiente ronda, van a levantar capital a $9 millones. Eso va a significar que si yo invierto $100,000 a una valorización de 3 millones, ustedes me están diciendo que en un año y medio, 2 años, mi inversión va a valer, mis $100,000 van a valer $300,000, porque están haciendo un salto de 3x, ¿no? Entonces, estos $400,000 me van a llevar a hacer una empresa que vale $9 millones. Entonces, el inversionista ya tiene en su cabeza cómo es que va a saltar esa inversión que están haciendo, ¿sí? Súper importante proyectar futuras, cuiden muy bien su cap table desde el día uno, ¿no? Cuiden muy bien a quién le entregan las acciones, cómo le entregan acciones. Si tienen un colaborador clave, siempre, el 100% de las veces, sin importar lo importante que es, tiene que venir con un vesting, tiene que venir amarrado al paso del tiempo, a qué pasa si se va. ¿Por qué? Porque lo mismo que va el colaborador clave, van los fundadores. Los fundadores, como conversábamos, también tienen que tener un vesting. Entonces, la dilución, cuídenla también, no solo del lado de los levantamientos de capital, sino también de la entrega de acciones a colaboradores clave. Bien, y de la mano con lo que venimos hablando de cuánto vamos a salir a buscar, cuánto nos vamos a diluir, está directamente relacionado, yo diría, proporcionalmente al valuation, ¿no? Y acá siempre está en discusión qué metodología y cuánto vale la startup, sobre todo en estadios iniciales, ¿no? Ya cuando estamos con un poco más de historia y más recorrido, ahí la evaluación en realidad es mucho más sencilla con mecanismos conocidos, DCF, múltiplo de EBITDA, que también se utiliza mucho en el M&A, pero al principio pasa mucho por benchmark, ver industria, entender cuántos son los múltiplos que hoy en día se están pagando por rondas similares en el mercado, que también sea comparable, o sea, no podemos comparar si estamos en Latinoamérica levantando ronda en LATAM
con cuánto se está levantando en Estados Unidos, porque el mercado tiene otra dinámica. Pero lo importante acá es en estadios iniciales no poner una evaluación demasiado alta, sobre todo en etapas tempranas, porque se tienen que cumplir ciertos hitos y tal vez tener un poco más de vida por parte de la startup o más tracción, como hablábamos anteriormente, para que realmente el valuation que vamos a negociar sea un valuation negociable, sí, que sea razonable también para el inversor. Y acá también va a depender mucho con en qué industria estamos. Hay industria, por ejemplo, en biotech, es más estructurado en el sentido de cuando vamos con VCs de biotech, tienen tickets promedios, en donde con ciertas 2-3 características ya tienen un estándar de cuánto es el valuation y cuánto es el equity que están dispuestos a aportar en los primeros años, ¿no? Pero acá lo importante es siempre que estimemos un rango de evaluación al principio, de alguna manera hagamos la investigación de entender el benchmark en el mercado, cuánto se está pagando, qué múltiplo, cómo se está comportando la industria, si es una industria que realmente está siendo invertida, quiénes son los actores, sí, también para entender qué perfil de inversión están aportando dentro de las rondas de inversión, ¿no? Y aparte siempre, o sea, la lógica indica que en una segunda ronda de inversión el valuation debería ser más alto que el primero, entonces si llegamos a una segunda ronda de inversión con una evaluación inferior a la primera porque la habíamos sobreestimado, tampoco no habla, o sea, no nos da un buen indicio como inversores si vemos ese tipo de situaciones. Tal cual, tal cual. No hay nada más peligroso que lo que se llama un down round, ¿no? Tú puedes convencer a muchos inversionistas de que al comienzo vale 5 millones de dólares, pero si tu siguiente ronda es a 4 millones 2 años después, va a ser muy difícil levantar esa ronda, ¿no? Entonces piensen muy bien en la valorización que toman. Acuerdos sobre porcentajes de la compañía, acuerdos con empleados, advisors, pactando un porcentaje de la compañía. Es muy diferente que yo le diga a Adri, te voy a dar 4% de la compañía en 4 años, a que le diga, te voy a dar 400 acciones en 4 años, que hoy es 4%, ¿no? Si yo le digo a Adrián, te voy a dar 4% de la compañía en 4 años, significa que al final de los 4 años va a tener 4%, ¿no? Entonces lo que le he dado a Adrián es una cláusula antidilutiva durante 4 años, que es una locura, ¿no? Que es totalmente fuera de estándares de mercado. Entonces, cuando ustedes pueden hablar sobre porcentajes de la compañía, pero cuando lo pongan por escrito, utilicen números de acciones, no porcentajes, ¿no? Porque el porcentaje es estático, mientras que el número de acciones sufre diluciones como todos. Ese colaborador clave se va a diluir al igual que los fundadores, al igual que los inversionistas, ¿no? No tendría por qué tener ninguna provisión más beneficiosa que los demás, ¿no? Bueno, para ir cerrando así, dejamos también unos minutos de consultas y dudas. Acá lo más importante del mensaje es siempre tomar feedback recibido por cada una de las presentaciones que hacemos, ¿no? O sea, el feedback constructivo, que si bien nos dicen que no al principio, eso tomarlo más que nada como, como una herramienta para mejorar y cambiar lo que tal vez hicimos inicialmente. Eso no significa que tenemos que tomar 100% de los feedback de todo el mundo, ¿sí? Sí tratar de ahí analizar y determinar, ¿sí?, qué feedback es el más valioso, ¿sí?, y qué sí debemos cambiar a futuro justamente para poder ir con esta decisión, ¿no? O sea, siempre el 90% de las veces que vamos a buscar una ronda de inversión tal vez nos dicen que no, y eso no significa que tenemos un problema con la startup, tal vez a veces tenemos que volver a ver otros inversores y tal vez ir con información un poquito más analizada, tal vez cambiar la estrategia, pero siempre es escuchar el feedback y aprender para retroalimentarse y volver a la carga y no bajar los brazos, sobre todo cuando estamos en estos procesos que no siempre son tan lineales o que podemos no tener éxito. Entonces, 2 conceptos clave: estar bien estructurados, planificar todo el proceso. Eso hace que normalmente dicen que los financiamientos demoran entre 6 meses y 1 año. No es del todo así. Gracias, Daniel. A eso. No es siempre entre 6 y 10, es entre 6 y 18 meses,
no depende de suerte, no depende de qué tan bien picheo, depende de qué tan bien empezaste esos 6 meses, ¿no? Desde el día uno, qué tan avanzado empezaste. Si tú empiezas a pichar sin todo bien preparado, tienen que tomar en cuenta que la decisión de inversión de un inversionista es una decisión que se toma muy en caliente, sobre todo en etapas tempranas. Si tú le picheas a un inversionista y ese inversionista te pide información y tú te demoras 3 semanas en mandarle la información, es como si nunca le hubieras pichado. Perdimos todo lo que hubieran avanzado, todo el interés que avanzaron, se perdió, ¿no? Entonces planifiquen todo el proceso, construyan un Gantt de lo que tienen que hacer, tienen que pensar un proceso de fundraising como un proceso de venta. Tienen que entenderlo como un CRM, donde se detallan todos los inversionistas a los que ustedes quieren ir y las etapas de ese proceso con cada inversionista, ¿no? Hemos hecho un outreach al inversionista, hemos tenido una reunión con el inversionista, le hemos mandado la información al inversionista, está unresponsive, está interesado, hacerle seguimiento, cada cuánto tiempo le van a hacer seguimiento, tómenlo como un proceso de ventas y ese entre 6 y 18 meses, eso se va a cortar incluso por debajo de los 6 meses, ¿no? Pero eso que escuchen ustedes entre 6 y 18 meses depende mucho de qué tanta preparación tengan el equipo fundador para asumir este financiamiento. Eso fue toda la presentación. Muchísimas gracias. Si tiene alguna pregunta, encantado de resolverla con Gaby. Ahí complementando un poco, el otro día que hice un podcast con Startup Coffees, ahí hablábamos que los 18 meses ahora se están aplazando a 24. Últimamente el runaway que hay entre ronda y ronda puede llegar a ser 24 meses y eso implica para los funders tener mucha más maniobrabilidad, es decir, antes lo que yo preveía en 18 puede llegar a ser 24. Así que hay que tener un muy buen manejo de caja porque ya los fondos también se están tardando un poquito más en levantar la segunda ronda. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, tienen que ver cómo también los fondos están buscando fundraising, ¿no? Oh. Cristian, ¿cómo estás? Suerte. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás, Javi? También. Oye, muy buena presentación, ¿eh? Bien clara, bien precisa, como lo dijo Anet. Yo tenía una duda respecto a o sea, tú debes saber, Alberto, pero en Perú no existe el vesting, no existe el clip como tal, ¿no? Creo que en una etapa tan early no vale la pena tampoco constituirse o hacer una LLC en Estados Unidos únicamente para hacer un contrato de vest. Entonces, ¿qué sería lo adecuado ahí? ¿Puede ser nada más un contrato privado entre partes? ¿O qué es lo ideal, no? Te imaginarás que lo he hecho 2 millones de veces. Primero que en Perú sí existe el vesting. Es una restricción a las acciones que se registran en el libro de matrícula de acciones. El cliff es básicamente un acuerdo entre partes que no te voy a dar ninguna acción por cierto tiempo. Entonces, sí se puede traer ese concepto americano, se puede traer a legislación peruana, eso sí puede pasar. Pero claro, lo que dices, yo creo que el problema no es realmente un tema legal, ¿no? El problema es, oye, ¿para qué voy a gastar dinero, invertir un montón de plata en abogados o invertir plata en abogados para que, digamos, me hagan toda una estructura de vesting en el Perú? Si, no sé, en menos de un año voy a poner una estructura de holding y voy a tener que hacer todo lo mismo del vesting, pero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es la real problemática. No voy a invertir mucho dinero en Perú para que luego tener que invertir otra vez el dinero, pero ahora con abogados americanos, ¿no? Entonces, ahí lo que yo hago es un MOU, es un Memorandum of Understanding, que es un documento privado entre la compañía peruana y el colaborador clave, que lo que dice es, oye, te voy a dar este número, este porcentaje, eh, digamos, configurado por este número de acciones, pero te la voy a dar una vez que terminemos con la reestructuración societaria.
Y tú ahí pasas a explicar qué es la reestructuración societaria y dices, nosotros, como la ruta que tienen los emprendimientos de tecnología, vamos a poner una holding en Estados Unidos en los próximos 12 meses. Una vez que tengamos eso listo, vamos a proceder con ejecutar lo que dice este documento. Y en ese documento tú pones todos los detalles del vesting. Ahí lo que vas a causar es desde ya, generar esa motivación en tu colaborador clave, que sepa que ya tiene algo por escrito, por más que no sea muy válido, ¿no? Pero que tiene algo por escrito, o no válido, es válido, pero que no sea muy ejecutable en el Perú, Eso. ¿no? Porque, claro, lo puedes terminar ejecutando, pero ya un proceso judicial y todo un roche, Sí. pero ya tiene algo por escrito igual, que dice que tú le quieres dar esas acciones. Entonces ya creo que el problema es dejarlo verbal, ¿no? Si lo dejas verbal, claro, ahí pierdes, incluso para ti ya se lo diste, pero para el colaborador clave es algo conversado, no siente realmente el impacto de ese beneficio, no siente realmente la motivación de que tú quieres lograr entregándole acciones a ese colaborador clave, ¿no? Entonces mi recomendación ahí, Cristian, sería un MOU que diga lo que te digo, ¿no? Esta es la empresa, esto hacemos, esto vamos a hacer, define reestructuración societaria y abajo sujeto a la ejecución de la reestructuración societaria o una vez que se dé la reestructuración, vamos a hacer esto, ¿no? Claro. Y ahí sí vas a causar esa motivación que quieres causar en tu colaborador clave. Claro, clarísimo. Ya, dale, gracias. Bien, Cristian. ¿Algo más, César? Bueno, hemos cumplido el tiempo. Es la 1 p.m. y 00, 12 p.m. y 00 en México, 3 p.m. y 14. No, 15. Ay. 3 p.m. en Buenos Aires y en Córdoba, ¿qué hora es? Querida Moon, también son las 3 la p.m. misma. No, yo sé. A ver, si estaba atenta, Moon, si estaba atenta. Bueno, nada, muchas gracias por participar. Para nosotros es clave generar estas iniciativas donde les permitimos a ustedes